El sistema tradicional de contrataciones es una mentira. Nos pasamos la vida contratando por lo que dice un papel y despidiendo por lo que la persona realmente es. Hoy, la inteligencia artificial puede leer 10,000 resúmenes en un segundo. Pero, ¿quién está leyendo el alma, los traumas y la verdadera hambre de ese talento? Hoy me siento con la mujer que hackeó el sistema. Brenda Marrero, CEO de BMA Group. Ella no hace recursos humanos. Ella hace ingeniería y arquitectura de talento a nivel global. Ha integrado inteligencia artificial y algoritmos predictivos con la intuición humana más cruda para empresas en más de 130 modelos de negocios. Yo soy Alberto Bacobagué y esto es el Blueprint. Como CPA, abogado e inversionista, he analizado más de 5,000 planes de negocio, diseñado estrategias y dirigido al desarrollo económico de Puerto Rico. Mi experiencia me ha demostrado que la principal necesidad no es financiera, sino de dirección. Por eso he creado este espacio, para compartir las valiosas lecciones de aquellos que ya han forjado el camino. Soy Alberto Bacobagué y este es el Blueprint. Brenda Marrero, bienvenida al Blueprint. El Blueprint es donde inspiramos a que la gente diseñe su propio blueprint, donde el ser y el hacer es la métrica de abundancia. Ay, qué bonito. Ese es el criterio que escogemos nuestras conversaciones. Me hace mucha ilusión tenerte aquí, conocer más de ti, porque nos conocimos, ya yo no sé hace cuántos años, pero no te conocí en tu primera fase de tu carrera y quisiera aprender un poquito y que nos comente sobre esos primeros años, sobre tu infancia, que tampoco sé mucho. Sí sé que no te gusta el protagonismo mucho, vienes de un pueblo pequeño, Eso es así. pero si podemos dividir en dos y comenzar la conversación, háblanos de tu niñez y tu formación. Pues mira, yo súper honrada y privilegiada de estar aquí, tener esta conversación contigo y que más gente a veces a uno lo conozcan. Quizás mi historia no es una historia muy típica. Yo vengo sí, de un pueblo pequeño de Corozal. Yo siempre digo que vengo del barrio Negros de Corozal, porque Corozal es Corozal y el barrio Negro es otra cosa. Es un área donde es una comunidad extraordinaria de gente buena, trabajadora, luchadoras de clase media, donde la única opción que nosotros teníamos decían que hay que salir del barrio, yo creo que hay que contribuir más al barrio y sumarlo, pero era la educación. Entonces, estudié en escuela pública toda la vida, me gradué a los 18 años de universidad. Eso fue porque tuve que adelantar mi high school. Durante mucho tiempo, mi mamá fue una mentora importante en mi vida. Murió cuando tenía 15 años y me había dejado ya todo preparado para yo comenzar la universidad. Mi hermano tenía en ese momento 11 años, así que tenía que ayudar en la casa, y me fui a la universidad. Estudié ciencias políticas, así que me encanta la política no partidista, sino la La historia. historia de... Mi hermano estuvo conmigo siempre. Yo creo que ha O sea, tú sido... criaste a tu hermano. Prácticamente sí, sí. Mi hermano tenía 11 años, mi papá se casa, tengo dos hermanos pequeños. Ya mi hermana, la pequeñita Natalia, trabaja conmigo, ella es abogada, tuvo una carrera extraordinaria afuera,
pero pues acaba de comenzar hace un mes, hablando de empresas familiares y demás, pues mi hermana acaba de comenzar y estoy bien contenta. Pero esa fue quizás una primera etapa de mi vida eh, muy fuerte porque eran demasiados cambios y muchas de las cosas yo no las entendía en ese momento. Mi papá fue una persona que nos brindó mucha dirección y siempre, o sea, estaba súper enfocado en que estudiáramos y que echáramos para adelante. Viene de la política también. Mi papá fue sargento de armas en Cerro Maravilla. Estuvo Wow. durante esa época. Y nadie conoce los sargentos de armas, pero en ese momento, pues, Jugaban un papel muy jugaban papel interesante. protagonista en eso. Yo creo que de ahí viene la vena de que la política como ciencia, pues, me gusta mucho. Y tú Por, oías anécdotas del Cerro Maravilla. yo escuchaba anécdotas del Cerro Maravilla, sabía claramente lo que estaba ocurriendo y realmente pues sí, el hecho de que se abriera la oportunidad de saber y conocer lo que había sucedido, pues yo creo que le hacía mucho bien al país. Así que, nada, participar de ese evento, pues eso no lo sabe mucha Sí, gente. no, Yo no, creo que eso no no lo lo sabe sabía. nadie. No sabía. Y no es, como tú dices, algo que tenía que sanar y tenía que salir y captó la energía de este pueblo por Por muchos mucho años. tiempo, por mucho tiempo. Y entonces te gradúas antes de tiempo y viniste, ¿dónde estudiaste universidad? Pues estudié la Interamericana aquí en Cupey, estuve mi bachillerato y mi maestría las hice allí, la maestría la hice en Relaciones Laborales y me enamoré del campo de recursos humanos. La realidad es que ahí fue que descubrí la pasión. Yo digo, qué bonito cuando uno descubre la pasión por lo que le gusta muy temprano y por casualidad. Y trabajé en San Juan Cement, tuve 2 trabajos antes de formar la firma. San Juan Cement me dio la oportunidad de trabajar y ver el mundo de los unionados, manejar convenios colectivos, negociación, y fue una experiencia también única. La industria del cemento en Puerto Rico es una industria booming. La economía, aparte de los indicadores macroeconómicos que tenemos en Sí, en sí, la venta del cemento, y de verdad que es una planta en Dorado, la pasé súper bien, ese trabajo lo disfruté muchísimo. y has mantenido tu pasión, porque eso es un tema para mí fascinante. Cuando uno descubre la pasión, la diferencia entre pasión y propósito, has mantenido esa pasión por los recursos humanos. Sí, yo creo que el trabajo en la planta me abrió, todavía no sabía que era pasión y que era propósito, pero sí me llenaba mucho el tener y conversar con uniones que estamos tan polarizados y poderse sentar en una mesa y poder conversar, dialogar y sentir o entender los dolores de lo que quería la unión y poder llegar a puntos medios era un trabajo que a mí me fascinaba. Y descubrir que no tenemos que ser blancos o negros y que puede haber hay mucho más en el medio que nos une que las diferencias que tenemos. Entonces, eso me dio paso para la entrada a Johnson Johnson en Ethicon. Trabajé casi 3 años en la organización. Fue el sueño hecho realidad porque las farmacéuticas, había que trabajar en una farmacéutica, un medical device en ese momento. Y entré a Ethicon, a una planta de 1.500 empleados. Manejaba una unidad de negocio dentro de recursos humanos de cerca de unas 500 personas. 3 turnos, 24 horas. Ahí vi y descubrí la importancia del talento. Johnson Johnson es muy enfocado al talento y cómo la suma de ese talento pues saca un producto que salva vidas. Hay una pasión que tú descubres en su credo, en los valores de estas empresas. Te enseñan a dar el máximo y siempre tienes como una vara más hacia arriba. Y yo creo que eso me sirvió de pista importante para fundar mi empresa. En ese momento, muchas de las farmacéuticas nos daban la oportunidad de irnos por nuestra cuenta
y ellos ser nuestros primeros clientes. Y en ese momento fue un privilegio. ¿Cuánto tiempo estuviste en la industria que conocemos post-936, industrial, multinacional? ¿Cuánto tiempo antes de fundar tu empresa? Muy poco, porque yo estuve 2 años y medio en San Juan Cement y 2 años y medio en Johnson & Johnson, casi 3. O sea que realmente en la industria estuve 5 años, 5 o 6 años, y formé mi empresa a los 26 años. Y Johnson & Johnson Ethicon se convierte en mi primer cliente. En aquel momento, pues, yo no sabía cuánto le iba a facturar. Las agencias de empleo, los headhunters, cobraban muchísimo dinero, así que yo le ofrecí a mi jefe que le daba dos rates, uno por $5,000 los profesionales y uno por $9,000 los ejecutivos. Y con eso, pues, comencé con esa base de precios y monetizando de esa manera, comencé a trabajar las primeras posiciones profesionales para Johnson & Johnson para Ethicon. No sabía lo que era emprender, nunca pensé en tener una empresa, pero en aquel momento, en un semestre me gané mucho dinero y dije, volver a buscar trabajo, yo creo que no es tan divertido, y ya me estaba empezando a divertir mucho. Esa es mi pregunta. En un mundo donde todo lo que se habla, se dice, es que en Puerto Rico crían a la gente para ser empleados. Los enfocan en ser empleados. ¿Cómo a los 26 años, qué había en tu mente que no te hizo regresar a la seguridad de un empleo? Mira, yo creo que muchos factores. Estas operaciones multinacionales, uno tiene que ir con un librito. O sea, hay una estructura y hay un modelo donde tú creces, pero no puedes ser, o sea, tienes que ser political y correct. Yo no soy tan political y correct. O sea, a mí me gusta decir lo que pienso y demás, y yo creo que desde muy joven eso me ha caracterizado, y yo sabía que yo no iba a ser tan exitosa dentro de ese mundo. 2, sabía que en la industria podía ser exitosa de alguna manera, pero quería darle la vuelta a ver si emprender en ese momento era una alternativa o no. Y lo quería hacer muy joven, cuando no estaba amarrada económicamente a un salario que dependiera tanto de él. Entonces yo creo que yo, cuando entré, jamás pensé que me iba a quedar. O sea, yo pensé que iba eventualmente a buscar trabajo, y en 6 meses decidí que había logrado mi pasión, que era la búsqueda del mejor talento. Y 2, económicamente, pues era un salvavidas bien importante, con una gran responsabilidad, porque ya no tenía un salario fijo, pero sí tenía la capacidad de ganarme lo que yo quisiera si trabajaba duro, que eso me lo habían dicho. Así que esa yo te diría que fue un factor determinante, porque ciertamente no nos preparaban para emprender, y sobre todo los emprendedores los veían como, o los empresarios, se veían como figuras polarizantes de ricos y pobres. Entonces, yo nunca lo vi así. Y para mí se me hizo bien fácil. Mi mamá, yo recuerdo que nosotros cogíamos la guagua pública de Río Piedras a Bayamón, y pasaba por las Ramírez de Arellano, por Garden Hills. Mi mamá decía, si tú estudias, tú vas a poder tener una casa así. Si estudias y trabajas muy, muy fuerte, vas a poder lograrlo. Y yo veo la retórica de si los que viven ahí ahora son los malos. O sea, hay que volver a que la inspiración tiene que salir de aquellos que nos va bien, para ver cómo podemos seguir ayudando y poder seguir inspirando a los jóvenes, de que no es ni ricos ni pobres, sino con la oportunidad que uno tiene, aprovecharla, capitalizarla y echar para adelante. Y que es un proceso, Que es un proceso, que no es en no llega microondas. de un día para Uy, otro, no. y que todos pueden lograrlo. Pues, Ahí tú hablas del término, de ese discurso de ricos y pobres, que yo creo tanto nos hace daño. Yo vi plantas. Tú me dices que Ethicon tenía 1,500 empleados.
yo vi el proceso de esas plantas, visitarlas con 1,000, con 2,000 empleados y la cara de felicidad Recuerdo. que transmitía una persona por tener un empleo digno y la sonrisa, el orgullo que uno los visitara. Pero también vi llegar a esas mismas facilidades y verlas vacías. Cuando tuvimos la época de los cierres, que perdimos la mitad de nuestra industria en Puerto Rico. Y eso a mí me hizo sentir tanto la importancia de la dignidad del trabajo y que no solo sea un trabajo, que sea un trabajo que vaya acorde a los talentos de la persona. Que la persona se sienta que es un trabajo alineado a quien es. ¿Me puedes comentar algo de esas experiencias tuyas? Sí, sí, yo cogí el último rabito de 936. Yo cuando comencé la empresa todavía teníamos 300,000 empleados en el sector farmacéutico y dispositivos médicos. Éramos muy competitivos en compensación. O sea, los salarios que se veían en ese entonces todavía hoy no se ven. Todavía hoy no se ven. Y era un tiempo de bonanza absurda. Y no solamente eso, no solamente creaban empleo, sino que nos educaban. Nosotros salíamos de la universidad con unas herramientas muy básicas y probablemente rudimentarias para enfrentar el mundo laboral. Y estas compañías te daban tantas capacitaciones, te adiestraban tan bien que tú tenías, o sea, era una cantera de talento extraordinario que todavía conservamos poco, porque vino la consolidación del sector, desaparece ya, ¿verdad? La exención contributiva de 300,000 empleos, bajamos, creo que están a 52,000 empleos. Pues eso tuvo un impacto dramático y ver que generaciones después de la mía no disfrutaron la bonanza que yo disfruté ha sido bien complicado, porque eh, tenemos un país que hay muchas y grandes oportunidades, pero tuvimos 20, 25 años. Estamos Que las tratando de personas no reconocen recuperarnos. lo profundo que fue la herida. Es, Pocos se fueron. Yo entiendo que pocos se fueron del país. Muchos nos quedamos luchando. sí, Un país que iba en estaba en retroceso pedazos. continuo. Es que como lo vivimos la bonanza, vivimos la alegría de entrar. O sea, los pueblos, los cascos urbanos, los pueblos, los negocios alrededor de estas plantas generaban no solamente la cantidad de empleados, sino el que cambiaba las gomas. Estos ejecutivos tenían carros, los dealers de carros que le compraban los carros, los planes médicos, o sea, todo el ecosistema, la gente de servicios como nosotros, serán miles de compañías que le daban servicios a las plantas farmacéuticas y dispositivos médicos y no estoy hablando de otros sectores que no son igual de relevante, importantes, pero es que todos sumaban. Entonces era como Yo lo describo como unas ondas expansivas que cada uno de estos negocios o de estas inversiones empieza a generar. se creaban las urbanizaciones por primera vez con grandes facilidades, la clase media y media alta, se creó una clase media y media alta súper robusta, producto de empleo, no de emprendimiento. O sea, éramos los mejores haciendo y trabajando en un segmento altamente sofisticado. Tenemos 70, 80 años de experiencia en un sector que apenas países, ¿verdad?, cercanos a nosotros empiezan a tener esas experiencias y nosotros, yo aspiro, ¿verdad?, a que volvamos con el nearshoring, con pues todas estas estrategias de hacer que Estados Unidos vuelva a la manufactura de alguna forma, que pues ya ahí podemos entrar quizás en algunas otras cosas, pero la realidad es, Puerto Rico hay grandes proyectos que se están empezando a desarrollar en ese segmento y en el segmento de tecnología. Tenemos que cuidar nuestra universidad y seguir trabajando para tener esa cantera de talentos para cuando lleguen los trabajos que están empezando a llegar, tengamos la gente. Pero sí, sí. Sí, yo pienso que es ese
otro término, mindset, que hay que cambiar ese mindset porque fueron años tan y tan duros que entonces lo que veía todo el mundo es problema y escasez y se reducía el pon de oportunidades. La autoestima de nuestro Y país estaba por el piso. Decíamos que éramos, qué sé yo, había un término por ahí como paupérrimos o no sé, crisis humanitaria. O sea, nosotros nos dimos muy duro. Más allá de que sí estábamos pasando por un proceso duro, pero no se veían, habían cosas buenas pasando que no habían los momentos de comunicarlo porque como que nos sumimos a una oscuridad que duró muchos años. fíjate, y es que empezamos a ver las manifestaciones, a ver cómo nos impactaba negativamente y no nos dimos cuenta que es que habíamos perdido el foco de inversión. Y ahí eso, pues, quisiera ver un poquito tu punto de vista, porque en el 2012, 2013, cuando empecé a promocionar las leyes 2022 y 60, pues yo lo vi como una manera de atraer inversión, atraer talento y, y lo vi siempre hasta más poderoso que las 936 porque estábamos mudando a Puerto Rico y estamos mudando al dueño del negocio, al creador. Y lo estamos haciendo bajo un criterio que nadie nos lo puede quitar, porque es nuestra relación con Estados Unidos. No es una ley como la 936 que el Congreso nos la quitó y desapareció. ¿Has visto un cambio ahora, yendo un poquito con velocidad al día de hoy, de esos nuevos negocios que están empezando a crecer y son en verdad empresas puertorriqueñas, aunque tengan dueños de afuera? Sí, mira, una de las cosas, comenzando la ley 20, que hoy es la ley 60, Yo le sigo eh, diciendo ley eh, 60 2022. 2022, en aquel entonces, una de las cosas que yo más admiro de ti es que esa ley tú la cogiste, esa ley no fue tuya, esa ley fue de una administración pasada, hablando de cómo la política puede dividir o puede unir. Con un jefe que no creía en ella. Y cogiste eso, que era lo único que había, que nadie lo entendía muy bien, y dijiste, con eso yo voy a ir por el mundo a hacer, o sea, tú fuiste país por país, que te vi en Latinoamérica, porque la gente piensa que solamente era para Estados Unidos y de traer. Te vi en muchos países viendo cómo posicionabas a Puerto Rico como un destino importante de inversión y de creación de empleo y creación de riqueza. Y eso fue un trabajo de hormiga bien duro, porque no teníamos ninguna credibilidad. Eso coincidió con nosotros abrir operaciones en Latinoamérica. Y recuerdo muchas veces que nos cerraban la puerta, los empresarios nos decían, ¿por qué ahora viene Puerto Rico para acá? Que nunca nos vio, Sí. nunca nos miró. Siempre miraban para el norte y nunca para el sur. Ahora porque les hace falta. Porque les hace falta, porque estamos, y fueron momentos duros que yo te vi, o sea, contestando la quiebra, contestando cómo a pesar de valía la pena venir a Puerto Rico a invertir y lo que teníamos bueno en aquel momento para ofrecer. Y eso lo recuerdo claramente. En el caso nuestro lo hemos visto desde el nacimiento de esa ley a lo que es actual. Y una de las cosas, volvemos a la polarización, yo creo que una de las cosas más importantes que tiene esa ley es que no se limita al empresario extranjero. Muchos de nosotros también participamos y hemos hecho nuestras compañías más competitivas a base de esas leyes. Y nos ha dado un alivio en saber que podemos exportar, que podemos seguir creando empleos aquí, que podemos quedarnos en nuestro país siendo base de nuestro país y no tenemos que estar buscando dónde contributivamente salimos mejor o no, porque igual, o sea, miramos como cualquier otro empresario dónde salimos bien, quedarnos en nuestro país, crecer en nuestro país a través de estas leyes ha sido increíble y sobre todo es que se ha sumado un grupo de profesionales y de empresas
a Puerto Rico donde traen riquezas, traen empleo, pero también se suman a la sociedad. O sea, esos empresarios que tú acabas de decir que son los dueños de estas empresas, se convierten en nuestros vecinos, en nuestros amigos, en los que van a los restaurantes, en que los jardineros tienen personal o sea, se mueve, hay un ecosistema personal y profesional para atenderlos que es impresionante. O sea, se crean muchos empleos indirectos y sobre todo, oye, han contribuido a seguir creciendo Santurce. O sea, nosotros teníamos nuestros cascos de área metropolitana bien lastimados. Y estas personas nos cogieron. En Puerto Rico se perdió la riqueza. O sea, mucho de la riqueza se perdió con los fondos, la quiebra de Puerto Sí, Rico. fueron el real estate, los bonos de Puerto Rico, O sea, las nosotros acciones los de los bancos, puertorriqueños todo lo nos que se invertía cogieron, aquí. los puertorriqueños nos cogieron y nos dieron así como marronazos. Entonces, lo poco que quedaba, pues era para ahorrar y tratar de sacar a las empresas, a nuestras empresas hacia adelante, pero no teníamos riqueza para comprar lo que se ha comprado y lo que ellos han podido comprar y han podido sostener y nos han hecho socios. En muchos de los casos sé de mucha gente que son socios de estos grandes inversionistas que vienen y tenemos participación en estos proyectos. Pero era imposible que nosotros, ¿por qué el de afuera y no el de acá? Porque el de acá no tenía dinero. O sea, a nosotros nos dieron con todo la recesión. Entonces, yo creo que eso es esa suma del que viene con capital y se une con nuestra experiencia como país y como empresarios, pues yo creo que ha sido un factor bien bueno. Yo entiendo, y corrígeme, no solo es capital económico, es un capital intelectual para hacer una transferencia de conocimiento a nuestra gente. No sé si tú como en tu compañía has visto la creación de puestos que aquí no existían, trabajos que aquí no existían, administrador de propiedades, y por ahí para abajo. Bueno, hay un rol que algunos que tienen de protocolo. O sea, eso, la gerente de protocolo, eso jamás lo vimos. Family offices, Family offices. head of family offices. En la industria de hospitality no se habla de esto, pero se dejó de cogerle prestado al gobierno. Todo lo que se construye es con fondos privados o con fondos inversiones que han traído. Y tampoco se habla de que cada una de estas personas que se muda aquí trae de visita un sinnúmero de amigos y de familiares que ha ayudado a la industria de Airbnb, ha ayudado a la industria de hoteles. O sea, es todo, de nuevo, unas ondas expansivas que el que tiene visión, pues la fue viendo. Yo estoy en la Junta de CEL de Puerto Rico y he visto y he sido testigo presencial de la generosidad de estas personas también. Corren muchos de ellos por debajo del radar. Y la cantidad de donativos que le dan a ese tercer sector que está solo, que tiene que levantar todos los días para atender necesidades muy puntuales para nuestros niños, para nuestros jóvenes, para nuestros ancianos. Y estas personas, o sea, hacemos fundraising en sus residencias, nos prestan las casas, nos dan donaciones muy relevantes, están metidos en las organizaciones, están en juntas del tercer sector. O sea que yo creo que esto es algo que hay que decirlo y hay que ser más relevantes porque tenemos que cuidar lo que tenemos y sumar otras cosas, pero no atacar lo que tenemos. Y yo creo que es un punto bien, bien importante porque la gente ve que se establecieron en sus casas y de nuevo volvemos al rico y al pobre y a dividir. Y no sabemos que muchas de estas personas, nuestras organizaciones sin fines de lucro, viven principalmente de sus donativos. Sí, así es. Brenda, hablemos un poquito de tu área de mayor expertise, porque tienes expertise en muchas áreas, pero me gustaría hablar un poquito del
de la industria de encontrar talento, de colocar talento. Tú ya nos dijiste cómo empezaste muy pequeño con la ayuda de Eticon y ese mismo network de la industria de manufactura que te ayudó mucho a empezar a crecer ese negocio. Pero tu negocio ha trascendido, quizás desde mi perspectiva, la primera trascendencia fue salir de Puerto Rico. Eso es así. Y de ahí ha trascendido a las diferentes dimensiones que toca tu negocio. Se ha institucionalizado porque antes era Brenda Marrero, lo hacía todo. Y ahora pues es un negocio ya más institucionalizado al punto que me dice que tu hermana entró a trabajar también a la empresa. Pero te quiero hacer unas preguntas puntuales. ¿Cuál fue ese momento exacto, esa contratación desastrosa o ese cliente que te hizo decir el modelo tradicional de headhunting es una falsa y tengo que crear mi propio algoritmo para arreglarlo? Wow, yo creo que el negocio, todos los clientes, algunos clientes lo que nos han dado es ¿por qué tenemos que hacer todos la misma cosa? O sea, ¿por qué el servicio del bizcochito, como yo digo, del servicio de headhunting o direct placement, tenemos que hacerlo igual? Después de 29 años, ese modelo de negocio que fue el primario, ¿no? Con quien la empresa comienza operaciones, era un modelo principalmente de identificar candidatos, talentos, profesionales ejecutivos, robárselo de una empresa y dárselo a otro. Hoy día, pues, el concepto o el outcome es el mismo, pero el proceso es distinto. El proceso nos hace hoy, muchos de los clientes decían, yo necesito que tú me digas cuáles son, porque esta persona es la mejor, porque es buena. Pero científicamente, porque no quiero, o sea, entonces ahí entraron las pruebas psicológicas, fuimos añadiendo, muchos de los procesos la gente falsificaba diplomas y todavía, o preparaciones académicas, pues tuvimos que poner una división de background checks y sumarla a la empresa que se llama Veritas. Es una división que busca 5 años para atrás en redes sociales y hace background check en tribunales y en ¿verdad? La parte criminal y demás, para asegurarnos que estos candidatos... Que son la verdad. Lo que después mis clientes decían, no tengo tiempo para entrevistar, ahora grábate todas las entrevistas. Pues empezamos a grabar entrevistas. Cuando antes era agarrar un teléfono y pedir una recomendación o chequear con el trabajo anterior, ¿no? Y eso era todo lo que la gente se sentía conforme con hacer. El mundo ahora se ha complicado tanto y me has contestado la pregunta. Y eso me lleva a lo que la máquina no ve. Tu modelo usa algoritmos e inteligencia artificial, ahora estoy seguro, pero siempre tú defiendes el conocimiento humano. Si hoy la IA puede predecir el éxito técnico de un candidato en segundos, ¿cuál es ese microgesto, esa mirada o esa incomodidad en una entrevista que tu IA jamás podrá leer? Y cómo esa intuición tuya ha salvado a empresas hasta de posibles quiebras con un reclutamiento incorrecto. Sí, mira, yo creo que una de las cosas que más yo busco y que observo es la curiosidad de la persona. Hemos perdido el efecto de ser curiosos, de preguntarnos por qué. ¿Te acuerdas los nenes chiquitos que tú le decías por qué, por qué? Le decías, niño, cállate. Pues hoy tenemos que promover mucho más los por qué. Esa curiosidad, el por qué las cosas están hechas de esta manera, por qué las seguimos haciendo de la misma manera. Y yo creo que esta revolución que viene con AI viene precisamente a volvernos a encontrar con el niño que había dentro de nosotros. Ese niño que era curioso, que se inventaba cosas que no pensaba que estaban inventadas, pero en su mundo él era el que las había descubierto.
Y eso no es una mirada, pero sí en conversaciones se puede manejar mucho cómo las personas pueden seguirse descubriendo qué están haciendo distinto en sus trabajos. Y la gran mayoría de ellos todavía está haciendo las mismas funciones y no están despertando esa curiosidad que el mundo de hoy demanda. Entonces sí, para mí eso es una de las principales competencias que hay que desarrollar porque la curiosidad simplemente es relajarte a pensar cosas distintas de las que tú estás haciendo. Y eso yo creo que el AI no lo va a poder sustituir. Sí. Yo soy producto de personas que vieron en mí algo que yo todavía no había visto. Yo presidí 2 bancos y fui chairman de la junta de 2 bancos y también fui vicepresidente ejecutivo de esos mismos 2 bancos. Y nunca estudié Banca. finanzas, no fui entrenado en banca y no trabajé en un banco. Yo pienso que hay muchos trabajos que está bien definido el perfil, pero hay otros que la actitud y es mágica porque puede traer elementos creativos, puede traer unos elementos nuevos. ¿Qué tú piensas cuando haces reclutamiento? Que si hay posiciones donde tú misma dices, yo tengo que intervenir por mi experiencia y reclutar, ¿cómo lo haces? Lo que dijiste ahora de tu ejemplo de la banca es, yo creo que el ejemplo que más estamos viendo en de nuevo, volvemos a AI. AI no es un tool, esto no es internet, esto es literalmente una revolución. Y en este caso, lo que yo estoy mirando y puedo proyectar es que los departamentos, las funciones como las conocemos, de eres el director de X departamento, eso va a desaparecer. Se van a empezar a borrar las líneas interdepartamentales porque yo me voy a poder meter en tu área y tú en la mía. Porque simplemente con preguntar cómo, cuáles son las competencias para ser un buen banquero, qué yo necesito para hacer un buen plan o dirigir a mi equipo, cuáles son las preguntas correctas que tengo que hacer o esos checks que no puedo dejar de hacer en mi ejecución día a día. O sea, todos estos temas, si tú tienes, obviamente si sigues educándote, pero si tienes de nuevo, y volviendo al tema de curiosidad, la curiosidad es suficiente y la responsabilidad con educarte para, puedes cruzar todas las líneas. O sea, lo que era antes llamábamos leadership, yo creo que de nuevo vuelve ese concepto, escuchándote de nuevo el ejemplo del banquero, es lo que todos los días hoy las organizaciones están buscando. No están buscando las 4 cajitas de 5 años de experiencia, 7 años en esto, no. Tráeme gente que realmente tenga la visión, el apetito, los deseos de cambiar, de transformar, de inspirar. Y eso se hace a través de assessments, se crean a través de las experiencias y los backgrounds que tiene, pero también se maneja mucho en estas conversaciones. Cuando uno ve que la persona ha sido capaz en su pasado de tener esas experiencias que predicen de cierta manera que va a ser exitoso donde tú lo vas a poner. Es una gran responsabilidad. La gente piensa que reclutar o recomendar talento. Nosotros pues estamos en 23 países. De esos 23, nuestro plan siempre es, pues, el plan estratégico está basado en el crecimiento de República Dominicana, que es una isla hermana que la tenemos ahí al lado, que está creciendo dramáticamente. Costa Rica, que tiene un segmento grandísimo. Y Costa Rica tiene 300,000, un poquito más de 300,000 empleos en el sector de ciencia, de life science, de pharma y dispositivos médicos. Centroamérica, que cada país, ¿verdad? tiene un área de expertise y realmente nosotros pasamos a la gente por assessment psicológico, los pasamos por exámenes,
pero no hay una fórmula todavía. O sea, todavía, yo le digo, y prendemos velas. O sea, también. Porque el ser humano es el más poco predecible. O sea, las experiencias son tan distintas las unas a las otras que una descripción no nos hace justicia cuando tú vas a traer un profesional dentro de una organización, porque es que no somos una descripción de puestos, somos complejos, venimos con background distintos, y aunque esa descripción cubre lo que más o menos tú deberías saber, son tus experiencias las que te nutren y te separan de un candidato de la otra, tus experiencias personales. Y pues yo creo que esa reflexión yo se la doy más a los candidatos que se precualifiquen, porque cambiar de empleo es tan complejo porque, de nuevo, nosotros estamos en la segunda causa más de mayor impacto de un ser humano. La primera es la pérdida de un hijo que te destruye o te crece, pero te destruye. Y la segunda es perder tu empleo porque te deja vulnerable. Te destruye tu autoestima, te destruye todo. Y fíjate, eso es un ángulo que ustedes tienen que manejar también. Sí, sí. Entonces, yo siempre le digo a los candidatos, no confíen en nosotros. O sea, ustedes tienen que tener también la responsabilidad de que esta es su carrera y que que tengan más claridad todo el tiempo de lo que quieren. A veces saber lo que no quieres te ayuda a definirlo. Pero no lo dejen a la suerte, no lo dejen a que un headhunter te llame y te dé una oportunidad, te ofrezca una oportunidad y tú dices sí o no. Sino ten claridad de dónde tú estás, qué es lo que tú quieres hacer y cuáles son los pasos afirmativos que tienes que tomar para lograr el resultado, la visión que tú tienes como persona. Y en el mundo la gente no se prepara para hacer un plan estratégico personal. Nos preparamos para hacer los negocios. Somos con la visión y la misión y los valores. Para una cosa tan importante como tú casi la igualas a la pérdida de un hijo. Claro. Y la gente no se prepara para tener una estrategia de a dónde quieren ir. Y yo digo, si no te gusta dónde estás, eso está fabuloso, pero define qué es lo que no te gusta dónde estás. Entonces, define qué es lo que tú quieres, qué carreras quieres. Quieres organizaciones que están en crecimiento, que tengan un grado de complejidad mayor. Pero entonces, los pasos que tú das tienen que ir dirigidos ahí. Y si no, estás navegando en un mundo gris y le estás dejando tu carrera a la suerte. Y a mí me parece que la responsabilidad es bien grande. Yo le digo a los muchachos más jóvenes, tú quieres entrar a tal empresa, búscate quiénes están en LinkedIn en ese rol. Mira qué están haciendo, dónde estudiaron, cuáles son las certificaciones que tienen. Y no hagas lo mismo que ellos. Más. Y inyéctale tu propio... Claro, tu propia salsa, tu propia... Pero, de nuevo, lo que no podemos es sentarnos a esperar que la oportunidad nos llegue. Y en nuestra región, sobre todo, ¿verdad? Nosotros estamos en como centro... en el famoso dicho, sí, opportunity llega Pero cuando te has preparado de verdad. Pero tenemos que estar preparados. De 99% de sudor. Y eso no hay mejor refrán que esa. Porque cuando nosotros tenemos claridad, y primero que tenemos que pensar en grande, a nuestro país y a nuestros muchachos jóvenes se les olvida. Yo le digo, ¿qué tú quieres hacer? No, pues yo quiero el puesto. No, ¿qué tú quieres hacer en la vida? Piensa, si nadie te va a cuestionar. Es más, lo puedes decir sin tú decirlo. Solamente piénsalo. Suéñalo, imagínatelo. Y yo creo que, o sea, para mí la visualización y colócate entre 5 personas que hayan hecho eso y te vas a volver el promedio de esas 5 personas. Te lo juro que 5 pasa. personas que estén haciendo lo que tú quieres hacer. Te lo juro que pasa, pero se nos olvida soñar. O sea, y son profesionales a todos los niveles. O sea, no estamos hablando de los jóvenes todas las edades. Tenemos una limitación en soñar. Y esa limitación, perdóname, pero nos castra. Porque pues soñamos tan chiquitos que hasta ahí llegamos. Y pues no nos preparamos porque el sueño, aunque pensemos que sueña grande. Y entonces te vas, ¿verdad? Vas proyectándote en ese sueño, pero todo lo que haces tiene una acción con sentido.
Y yo, o sea, no sé si para mí se me hizo tan fácil porque yo tuve grandes mentores, pero aun cuando no los tenía, yo miraba para el lado y volvemos al ejemplo de la Ramírez de Arellano cuando mi mamá me decía que podía vivir en Garden Hills. Yo decía, y ese era un sueño. Háblame de tus mentores, háblame de alguna anécdota de un mentor que te venga a la mente. Yo soy producto de muchos mentores. Como te dije, personas que vieron en mí algo que yo no había visto. Y me encanta cada vez más sacar tiempo para ser mentor en la Fundación Partnership for Modern Puerto Rico que tú estás apoyando. Mi meta es tener 150 mentoreados y crear una comunidad que no solo sea la mentoría que le puedan dar los miembros más experimentados, la mentoría que generan entre ellos al estar agrupados en dinámicas de pares a pares. Pero cuéntame de algún mentor que te venga a la mente y por qué fue tan importante para ti. Mira, escuchándote, estaba tratando de pensar, ¿verdad? Pues mucha gente, pero yo pudiese decirte que mis primeros mentores fueron mis hijos, te lo juro. O sea, me pasó por la mente y dije, wow, es que y como ayer fue el Día de las Madres, quizás tengo la reflexión más cercana. Cuando tú eres madre, estás emprendiendo, te enseñan en un camino tan increíble a tener paciencia, te enseñan a ser líder de ellos porque los tienes que dirigir con amor, tienes que darle las herramientas para que tengan autoestima, para que puedan desarrollarse como seres, ¿verdad? Saludables emocionalmente. Y yo creo que esa escuela, a veces nosotros la subestimamos, y igual que es el padre. Y realmente ahí uno aprende, o sea, ahí se desarrollan las verdaderas competencias de un líder, es con nuestros propios hijos. Qué bonito esa reflexión. Yo no la había hecho de esa manera. Yo le llamo reverse mentorship. Mentoría en reverso, que es cuando uno, en verdad, guía a alguien. Uno recibe para atrás Sí, muchísimo más. sí. Y yo creo que los segundos mentores bien importantes de mi vida fueron el staff. Yo tengo gente en mi organización que me ha acompañado 20 años. Mi presidenta Jody Franco llevan 20 años conmigo. Se han sumado muchísimo. La media son 10 años. Ahuila, la coach del negocio, lleva 25 años conmigo. Tiene 85, creo que cumplió ayer. El Día de las Madres. Esas personas me han construido. O sea, mi coach, Ahuila González, viene del sector farmacéutico, una gran líder. Me ha acompañado en todo mi proceso de transformación de ser mamá, crecer el negocio, irnos a Latinoamérica. O sea, tú has utilizado coach que te Sí, ayuden a pensar y a... sí, porque si no te quedas con el problema. El problema es como una cosa oscura que tú no ves, ni siquiera la puedes arreglar. Cuando tienes un coach, te empieza y te enseña la luz. O sea, y por ahí ya tú, una vez tú ves la luz, ya te empieza a organizar. Y Abuela ha sido mi coach hace 25 años. Yo he tenido muchos clientes que me han servido de coach. Y me han guiado dramáticamente, han confiado en nosotros. Tuvimos una clienta, Microsoft, Idali. Idali fue una persona que dirigía compras para toda la región, se sentaba aquí en Puerto Rico y fue la persona que nos abrió las puertas para Latinoamérica para comenzar a tener licitaciones con Microsoft en América Latina. Nosotros no sabíamos nada de cambios de moneda, nada de contabilidad más sofisticada, compliance en todos estos países, pero Idalis confió y nos ayudó mucho y nos guió mucho. Y como ella hay muchos ejemplos de mentores. Y yo no me acuerdo cuántos años, pero los últimos 15 por lo menos, YPO como organización, nadie habla de la bondad de una organización, Young President Organization, yo soy la fanática número 1 de esa organización porque te cambia realmente la vida. O sea, aquellos empresarios y líderes de organizaciones
que miran los requisitos y que si no han cumplido, que eso también sea parte de la inspiración para llegar a ser parte de una organización que te guía, te dirige, te da mentores, te expone a mercados, te expone a conferencias, tenemos universidades, o sea, yo creo que YPO transforma la vida de todos aquellos que estamos. Y yo quisiera que más gente conociera la organización y fuera parte de ese plan estratégico personal, esa organización, fuera parte de esa inspiración que uno tiene. Yo no la conocía y cuando me la presentaron por primera vez hace muchos años, de ahí para acá mi vida ha sido antes de YPO y después de YPO. Y yo creo que ha sido un cambio bien dramático. Ese pensamiento nos une, porque yo también pienso lo mismo de YPO y fui muy afortunado. De hecho, una de las personas que quiero traer aquí al Blueprint es el hijo de quien me recomendó para entrar a YPO, que lo considero un regalo, de los mejores regalos que me pueden haber hecho. Pues yo fui la única persona que entré a YPO estando en gobierno. Era presidente del Banco de Desarrollo. Es cierto. Y esta persona, Federico Sánchez, padre, impulsó que yo entrara. Pero Y eso ese es el esa mejor regalo recomendación. que le puede hacer una persona a alguien es introducirlo a YPO. Yo personalmente lo que estoy tratando es, de las cosas que he aprendido y me han cambiado en mi vida, a podérsela transmitir a personas que quizás por los criterios de YPO no entran, pero son seres extraordinarios. Y no sé qué tú piensas, pero esta frase de mientras más tú das, más recibes. Eso yo lo aprendí en YPO, que era mágico. Mientras más tú te envolvías en la organización, más recibías de la organización mágicamente. Y eso es así, y yo creo que es así en todo, Alberto. O sea, yo creo que nosotros que tenemos comunidades ¿verdad? Con tantos retos, el que nos involucremos en las comunidades, muchas de las organizaciones también, antes que se me olvide, están buscando líderes que sean muy sensibles. YPO nos enseña mucho a la vulnerabilidad. No queremos líderes que somos perfectos porque la perfección, o sea, eso no está. Y yo creo que devolverla a nuestras comunidades. En Puerto Rico tenemos comunidades y tenemos que todos, en la capacidad que tengamos, que nos involucremos, vamos a ser un gran país y no tenemos que depender de gobiernos ni de terceros. Pero sí, yo creo que YPO, y YPO trae otras organizaciones. Si no tienes una estructura como YPO, tienes organizaciones profesionales en Puerto Rico, pero no entres tímido. Yo digo, si vas a entrar a la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos y vas a ser parte de Recursos Humanos, trata de entrar a la Junta, trata de aprender de los líderes que hay allí, trata de involucrarte en comités de trabajo. Yo creo que una cosa lleva a la otra. O sea, dentro de los mismos gremios que tiene el país, industriales, Cámara de Comercio, que no seas un ticket de pagar una membresía, sino cuál va a ser tu contribución al pagar esa membresía, cómo te quieres posicionar, cómo quieres que te vean y cómo quieres aprovechar esa oportunidad para de nuevo. Van a llegar tantas cosas lindas que tu mentalidad siempre tiene que ser una mentalidad de abundancia, de dar para atrás, de tener tiempo para enseñarle a tu compañero de trabajo. No tenemos que irnos muy lejos a las comunidades. Con nada más ayudar al que está al lado tuyo, a darle las gracias al que está al lado tuyo y ayudarlos a crecer. En este país, pocas mujeres son empresarias, líderes de empresas. YPO todavía tenemos, creo que un 5% o 7% que hemos subido con ciertos programas que cualifican. Que de nuevo, que haya más oportunidades. Ayer también fue el Día de las Madres y como es un día de reflexión, yo quiero decir que, o sea, las mujeres nos tenemos que ayudar a nosotras mismas, más. Fíjate, eso es un tema que se me hace difícil traerlo, pero ya que tú lo traes,
Ya yo tuve aquí en el Blueprint una mujer que rompió esquemas y que nunca perdió su esencia de ser mujer. Muy respetada. Fue la primera YPO. Sí, lo sé, lo sé. Tú, para mí, representas ese tipo de persona. Wow. Voy a traer al Blueprint alguien intermedio entre esa primera. Voy a traer 4 generaciones de mujeres que han roto esquemas, pero no han dejado de ser madres, mujeres, se han dado a respetar. Y para mí eso es fascinante. ¿Qué pensamiento tú tienes cuando se habla del rol de la mujer en las empresas? Mira, yo creo que uno, somos una buena estadística para tenernos en los management team, porque las operaciones son 25% más eficientes si tienen a mujeres en estos roles. Pero a través de mi trayectoria yo te puedo decir que yo siempre la viví como mujer. O sea, yo no quise imitar a los hombres. Yo quise sumar y ser pares, pero también sabía que tenía que ayudar a que las mujeres pudiesen crecer. Y la forma de hacerlo era empezando en mi organización. O sea, yo no puedo controlar lo que pasa allá afuera, pero puedo ser un buen ejemplo de lo que yo hago en mi casa. Y el viernes pasado que fuimos con las madres de mi oficina al Museo de Miramar, Sí. al MADMI, Ajá. estuvo extraordinario. Después nos fuimos a almorzar. Era la primera vez que ellas habían estado en el MADMI, es un proyecto precioso aquí en Miramar, Puerto Rico. Y ellas decían, nosotros nos sentimos tan bien pudiendo crecer en esta empresa donde nos han dado promociones estando de maternidad. Nos proveen la flexibilidad que necesitamos, porque esto es un tiempo bien corto. La gente piensa que, o sea, ser madre es toda la vida, pero el tiempo más complejo de una profesional es cuando los chicos están pequeños. Sí. Una vez ya pasen el 3er grado o lo que sea, ya la mamá tiene mucho más tiempo, ya los chicos están más grandes, pero esos primeros años son bien complicados para manejar las responsabilidades, porque las tenemos todos. Nuestro país es caro para tener servicios de nana, ni para, o sea, las mujeres en Puerto Rico son unas titanas. Sí, sí. Y yo creo que si tenemos la conciencia y nos educamos más de cómo nos podemos ayudar y cómo nos apoyamos en el crecimiento profesional, que haya una conciencia, no es que porque soy mujer, no, que haya una cultura y una conciencia de que lo tenemos que hacer para que más organizaciones tengan mujeres en roles de liderato y tengan 30% más en sus revenues y sean más efectivas y más eficientes. Pero en la diversidad está la salsa. En la diversidad está el que estamos construidos, alambrados muy distintos. Y cuando inyectas en tus roles de liderato a mujeres, se crea una riqueza y unas conversaciones bien profundas. Angie, que es la persona que mencionas, YPO, rompió todos los esquemas. Y hay muchísimas mujeres que lo han roto, pero todavía somos una ínfima parte. Todavía somos, y por más, o sea, y no es un tema de legislación laboral, no tenemos, o sea, ya leyes laborales existen en todos nuestros países. Yo te diría que en Latinoamérica, sobre todo, hay mucha más legislación laboral protectora de la mujer que en el mismo Estados Unidos y Puerto Rico. No se trata de legislar, se trata de concientizar hasta las mismas mujeres que están en roles de gerencia media que ayuden a las que están debajo. Porque si empezamos entre nosotras mismas, va a ser orgánico. Entonces nos van a mirar, vamos a hacer más y vamos a apoyar más los negocios. Tenemos una gran responsabilidad y sabemos que cuando estamos en roles de liderato, como somos tan pocas, tenemos una gran responsabilidad. Pero mi rol es que miremos hacia adentro y veamos, o sea, mi consejo y mi petición es que
miremos hacia adentro y tengamos conciencia que no es un tema de discrimen y ser unos del otro, sino un tema de apoyarnos y que seamos más. Yo es un tema que tiendo a pensar que no es un problema ya, porque hay un reconocimiento de los talentos y lo que añaden. Yo he aprendido que uno quiere tener lo que se llama equipos de alto rendimiento, y equipos son equipos donde Claro. cada uno trae unos talentos al todo, y hay unos talentos que traen las mujeres que no son replicables por un hombre. Y me choca que se menciona que todavía hay muchas barreras que Bueno, las romper. estadísticas, la realidad es que somos poquitas, o sea, las estadísticas lo dicen. Sí, comparto contigo en que la gran parte de la visión que se tiene es que ya no están los temas de discrimen, que ya hay igualdad de condiciones, que un rol no se mide por mujeres o hombres, que los algoritmos están tan on bias que cuando tú haces el search nos sacan a los nombres de hombres y de mujeres. Eso es bien cuestionable, eso es otro podcast, pero sin entrar, ¿verdad?, en lo que nos divide y más en lo que nos une, yo creo que se ha avanzado muchísimo, pero todavía falta mucho. Falta mucho, y yo creo que desde mi perspectiva son más las mujeres las que nos hace falta. Hay un concepto que se llama unconscious bias, que es el discrimen de mujeres contra mujeres. Mujeres que llegan en rol de liderato y no necesariamente están ahí para ayudar. Están ahí como... Y lo hacen inconsciente, porque les ha tomado tanto trabajo llegar que pues la que tiene hijos y no tenía cuido su mamá, esa le dice, pero ¿por qué no puedes venir a esta reunión? O sea, todavía no estamos sensibilizadas a, de nuevo, ayudarnos con intención, con propósito, con acción. No sé si estoy diciendo algo incorrecto, pero en mis roles de gerente, de presidente de compañías en el mundo privado, el mundo público, es más fácil manejar un equipo de hombres que un equipo de mujeres. Sí, El hombre, en mi experiencia, tiende a ayudarse más y a resolver sus problemas. Si quiere uno a un extremo, darse una bofetada, y ahí se acabó el problema. En mi experiencia, gerenciando equipos de mujeres, es más complicado. Ahí entran unos sentimientos entre las mismas mujeres más complicados. No, y yo creo que lo que tú dices es lo que piensa muchísima gente, no se atreve a decirlo. Y yo creo que es más basado en percepciones que en realidad. Está más porque estamos poco educados de por qué es tan bonito ese mix. Porque estamos alambrados a que queremos escuchar. Había un programa de nenes pequeños cuando mis hijos estaban grandes, se llama Los Teletubbies. Y eran Teletubbies anaranjados y Teletubbies amarillos. Entonces estamos gregarios, somos todos los que piensan como nosotros, ese es el club. Y fuera del club no hay más, no nos juntamos con los Teletubbies amarillos, si somos los anaranjados. Y cuando hay conciencia de qué es lo que yo voy a pedirle a una mujer versus a un hombre, o cuáles son los criterios, de dónde salen los criterios o sus respuestas. Nosotros indudablemente somos mucho más en neurolingüística, ¿verdad? Pero somos más corazón, los hombres son más mente. Nosotros trabajamos con la mente, pero miramos primero el corazón. Las respuestas que salen de forma intuitiva de nuestro entorno usualmente salen del corazón primero y respondemos hacia la cabeza. Ustedes son pura cabeza y puro gut cuando se molestan. Sí. Yo no soy experta en esos temas, pero la realidad es que somos diferentes en la diversidad. Y sobre todo en países como nosotros, que no es esto de minorías y mayorías y negros y verdes y azules, sino que realmente la diversidad la vemos más en hombres y mujeres. Cuando hay conciencia de educación de cómo nosotros pensamos y cómo ustedes piensan, tenemos un
una operación muy educada de qué le puedes pedir a unos o a otros, o cómo valoras la opinión de unos contra la otra, porque a veces son opiniones y no contribuciones. Pero yo creo que es eso. Yo creo que lo que acabas de decir es lo que mucha gente, y es porque no conoce cómo salir de los teletubbies amarillos Sí. y moverse, integrarlo. Sí, ahí te comparto, quizás mi mayor aprendizaje fue precisamente en YPO, en el primer foro. Yo he estado en 3 foros. Y para el que no conoce, foro es una dinámica de pares a pares, donde hay unas reglas sencillas pero poderosas. Y en mi primer foro éramos 11 hombres y una mujer. Y yo aprendí tanto de muchas cosas, pero una es de poder trabajar en equipo con una mujer, podernos ir a un retiro de 2 o 3 días a compartir 11 hombres con una mujer, que hasta la pareja de esa gran amiga le decía, pero tú te vas para el Ku Klux Klan. Para la secta. Y yo creo que algo que, de lo que menciona, tenemos todavía que seguir creciendo, aprendiendo. Es educando, oye, no se hace Roma en un día, pero se va construyendo poco a poco. Yo creo que, de nuevo, estos foros sirven muchísimo para educar. ¿Cuántos foros tú has estado? Yo tengo el foro de Puerto Rico, somos 7. Llevamos muchos años ya juntos y ha sido un privilegio. Tengo una hermanita, somos 2 mujeres en el foro. El foro internacional estamos representados como por 8 países, 7 países. Ellos son 8, yo soy la 9ª. Y salimos a retiro 2 veces al año. 2 veces. 2 veces al año. El próximo es ahora, la semana que viene. Es en la montaña azul de Costa Rica con Sifu Rama. Entonces, Mi foro lo hizo. Trabajamos la parte espiritual. Yo creo que también eso es importante, sacar mentoría de lo que nosotros hemos estado expuestos. Mencionaste 3 cosas que YPO tiene. Una de ellas, la primera, es confidencialidad. Nunca nada a nadie. La segunda es no juzgar. Ay, tú me corriges. No. Sí, no juzgar. Es poderosísimo. Yo aprendí a no juzgar a través de esa dinámica. Y la realidad es que y obviamente pues todo es un entorno de apoyo, de confidencialidad, de sumarnos. A veces nos toca a nosotros dar un no buen consejo, pero sí una buena reflexión. Esa es la otra, hablar de las propias experiencias y no dar un consejo, sino es algo que en verdad uno vivió. Y si eso tú lo traspolas en tu vida personal, en tu grupo de amistades, en tus peers, tú puedes lograr tener tu propio YPO sin tener que estar dentro de la organización. Entonces, que podamos, ¿verdad?, mirar estas enseñanzas que nos ha dado estas organizaciones para que la gente allá afuera diga, oye, yo creo que tener un grupo de amigos que puedo reunirme una vez a la semana con ellos, 2, 3 horas para discutir y discutir nuestros temas de familia que nos acogen, 2, nuestros temas de negocio, y 3, sobre todo y más importante, los temas que a mí me ocupan, me preocupan. El que no le puedo contar a veces a mi esposa o a mi esposo, el que no le puedo decir a mi hermana, el que no se lo digo a un compañero de trabajo. O a un compañero de trabajo, porque tampoco están los elementos de confidencialidad y sobre todo las opiniones que no deberían ser dentro de nuestro entorno, sino hablar más que todo de las experiencias que uno ha tenido y cómo esas experiencias pueden ayudarte o no a la situación que la persona está pasando. Yo creo que en este mundo donde estamos tan hiperconectados con los celulares y demás, sacar esos espacios pequeños para tener tus grupos de amistades y crecer, o peers, compañeros de trabajo, yo creo que es súper relevante, súper relevante. Brenda, tengo 3 preguntas que
Si te viene a la mente una anécdota o una experiencia, me gustaría que brevemente nos dijera. Cuando insertas a un líder disruptivo en una corporación que sigue aferrada a estructuras rígidas, ¿cómo evitas que esa persona que tú entiendes es la idónea para esa organización termine teniendo una guerra civil dentro de la organización? Qué buena pregunta. Mira, en el pasado, la gran mayoría de los clientes, y siempre, pasado y presente, pero lo que hacíamos en el pasado, siempre los clientes dicen, mira, tengo esta organización, estamos en este punto y yo necesito ese líder que cambie la cultura, que sea disruptivo, tráeme a alguien que me mueva la operación hacia otros rumbos. Y eso era lo que buscábamos y fracasamos en el 100% de los casos. O sea, no hay un líder solo de por sí no te cambia una cultura organizacional. Y dos, no hacen milagros. Y tercero, si la organización no está lista porque te lo dice el CEO o el presidente de la empresa, pero su equipo de trabajo no está listo y el presidente no ha tomado los coaching, no se deja ayudar en esa transformación. Esas transformaciones, porque la organización no está lista para el líder que va a recibir. Entonces, hay unas grandes frustraciones en cada uno de los dos. Porque, de nuevo, las organizaciones no la mueven una persona allá arriba. El management tiene que estar, y debajo del management, yo les llamo las arterias. Esas arterias tienen que estar tan comprometidas, ese cambio, como la cabeza. Y entonces traemos una persona y creemos que vamos a hacer milagros. Y eso no está. Hoy día me piden exactamente lo mismo y le digo, ok, ¿cómo lo vas a hacer? No, porque esta persona, o sea, no están listos. Y si no están listos, lo tratamos de comunicar. Se ha sumado a nuestro equipo. Trata de sugerirle coaching, cómo estar listo. Coaching, nosotros nos hemos unido porque el coaching tradicional, pues lo respetamos, pero hay veces que falta artillería pesada. Tenemos un equipo en España, en Barcelona, que trabaja estas transformaciones desde un punto de vista también matemático, porque lo racional tiene que a veces venir después de lo emocional. Cuando buscamos un líder transformacional de cultura, si no tenemos las venas corriendo, o sea, esa estructura sólida, pues ese cambio no va a pasar. Entonces, ahí hemos integrado a nuestros socios SOFO que nos han ayudado mucho a ayudar a las organizaciones a primero estar listos para ese cambio y después encontrar al líder, porque probablemente va a salir hasta de sus mismas operaciones y no nos hace falta reclutar la persona. Así que sí. Bien, otra pregunta así rápido. Cuando tienes de frente a un candidato a CEO o a CEO, que en papel es un candidato perfecto, ¿cuál es la bandera roja que sutilmente te grita que su ego va a destruir la cultura de servicio de una compañía? El yo. Cuando a través de todas las preguntas que tú les haces en la entrevista, no hay mucha... no hay agradecimiento, no comunica qué fue lo que él hizo y qué fue lo que realmente hizo también su equipo. Cuando él levantó y vendió 100 millones, hizo esto, hizo... O sea, nada de eso pasa solo. Es un red flag. Sí. Y no es que hablemos de nosotros, porque también de nosotros queda muy ambiguo, pero sí que él hable de rol, pero cuando no comparte quiénes han estado en esa trayectoria con él y cuando no tienen quien lo sustituya. Si te fueras de esta organización, ¿tienes quien te sustituya? Ya, eso es otro red flag, porque si no has desarrollado un equipo fuerte, pues hay algo ahí que falta. Sí. Muy bien. ¿Cómo logras distinguir si esa persona tiene un hambre genuina y sana por el éxito, o si simplemente está corriendo sin freno porque está huyendo de sus propios traumas personales? Es una variante, pero de la pregunta anterior. Mira, repíteme la primera parte.
¿Cómo tú logras distinguir a esa persona que tiene un hambre genuina y sana por el éxito versus el que simplemente está corriendo sin freno porque está huyendo de sus propios traumas? Y me encanta la pregunta porque lo que nosotros buscamos y lo que estamos bien enfocados siempre es buscar líderes con misión. La diferencia es que tú puedes ser el hombre más exitoso, la mujer más exitosa del mundo. Y cuando miramos tu trayectoria profesional, no has hecho nada, ni con tus comunidades, ni con tu iglesia, ni con tu entorno, ni con... Entonces, nosotros buscamos líderes con misión. Y cuando tú tienes un líder con misión, con propósito, con que sea un mentor, haya trabajado en proyectos de mentoría, es que se dividen tanto, porque el otro te va a hablar solamente de lo que hizo y de lo que es y de lo que va a hacer y de lo que tiene y de lo que... Y cuando vienes a la contraparte, te va a hablar no solamente de él, sino de nuevo de su entorno y de sus contribuciones. Probablemente hasta ni te las menciona, porque son tan tímidos que no te dicen que son líderes comunitarios extraordinarios. Pero yo creo que tenemos que estar bien despiertos en buscar estos líderes de corazón, porque en un mundo de AI, lo que va a salvar la humanidad son estos líderes de corazón. Lo técnico, lo estructurado, los egos de conocimiento, el conocimiento lo va a tener AI mucho más que cualquier Trajiste ese persona. tema, me encanta porque lo iba mientras hablaba al principio de la conversación de cómo ustedes hacen la metodología de la utilización de AI. Quería compartirte mi opinión, que Claro. va a haber más oportunidades, que lo que hay es que poder girar esa mentalidad, porque el conocimiento te lo va a dar AI, pero el ser humano que lo implanta y el ser humano que trabaja las necesidades de la gente, ese es más necesario. Esas marcas personales de quién es la persona, eso es más necesario. Así que yo creo que AI va a multiplicar las oportunidades, por eso es que los mercados están en crecimiento. Mira, yo le digo, y yo digo, Dios mío, papá Dios, gracias por permitirme vivir en esta época y vivir lo que está pasando con AI. Que le tengo miedo, igual que todo el mundo también. O sea, que sé lo que esto también se puede transformar de manera oscura. Eso los conozco. Pero por otro lado, conozco y veo que van a haber tantas oportunidades, sobre todo en pymes. Los pymes van a tener la capacidad de hacer cosas que no podrían porque no tienen el dinero, los recursos humanos, el talento, para poder hacer lo mismo que hace una multinacional hoy día con 3 personas. Sí. Y poder competir en el mercado allá afuera. Y no van a eliminar las multinacionales, sino que son oportunidades adicionales. Sí, pero las multinacionales se les va a hacer muy difícil y transnacionales todavía dar el giro porque es complejo. El chiquito ya lo está abrazando, el chiquito ya está empezando a conocer esto y no es como googleándolo, como decíamos en el pasado, es integrando programación a sus problemas, desarrollando tools, herramientas para mejorar sus problemas. Entonces, se le hace mucho más fácil que en una estructura corporativa que es compleja y crear cambios es muy complejo en estructuras multinacionales. Y yo creo que para mí es el tiempo de los pymes, es la hora de los pymes desarrollarse. O sea, es un periodo y una ventana quizás de 2, 3 años, pero es la ventana que los pymes tienen para crecerse exponencialmente. Brenda, hay dos temas que yo admiro y respeto mucho de lo que tú has hecho y no quisiera dejar de tocarlo. Uno es el crecimiento de tu empresa, que nos hables un poquito de cómo ese crecimiento te ha ido llevando a otras oportunidades. ¿Cuál ha sido tu proceso de no decir hasta aquí? Porque empezaste a crecer fuera de Puerto Rico y sé que tuviste momentos muy difíciles
Esos serán temas de otro podcast. De pérdida de dinero materialmente. Pero veo que seguiste hacia adelante. Y no solo seguiste hacia adelante internacionalizando, eres una compañía internacional ahora mismo, sino que veo una elevación adicional, un Brenda Marrero 3 puntos. Si puedo decir, el 2.0 es abrir oficinas en 10 y tantos países. El Brenda 3.0 lo estoy empezando a ver, que es envolverte en otros tipos de negocios que son colaterales, pero no son exactamente el core. ¿Qué me puedes decir de ese proceso de uno seguir adelante, de uno enfrentarse a retos grandes y uno no decir, pues hasta aquí estoy conforme? Mira, yo creo que cada etapa del negocio en 29 años pasan muchas cosas. Buenas, malas, lindas y feas. Los primeros años, el reto principal siempre fue, primero, la financiación. Se convirtió, conocer finanzas y contabilidad, por Dios. Váyanse a la universidad, cojan los cursos, entren a AI, Coursera, pero hay que educarse. Hay que educarse para ser empresario, hay que educarse todos los días. Eres como un banco, tus clientes, tú le estás adelantando fondos. De acuerdo, o sea, literalmente. Le estoy adelantando fondos hasta por 180, 200 días y a veces más. Educarse. A mí me costó ir en Latinoamérica. Nosotros no nos hablan de América Latina para nada. Ni el compliance, ni macroeconomía. O sea, también nuestros números macroeconómicos no están tan al día. O sea, que no tienes como que puntos de partida para vincularlos. Pero de todos modos, el primer reto yo creo que fue ese de irnos a la región. Ahí lo mitigué un poco porque me fui a estudiar. Dejé una presidenta. Yo di que ya lleva más de 10 años como presidenta. Ese fue el momento en que yo entré a la presidencia y yo me voy a estudiar a Guadalajara, a Perú y a Argentina en las famosas academias del ALS que hacía YPO por 2 semanas. Y me ayudaron muchísimo, aparte de que conocí muchísimos empresarios porque eran semanas estudiando en las mejores universidades de cada uno de estos países y estudiando su cultura, su economía, sus finanzas. Eran clases, los profesores eran las mejores compañías o más grandes públicas de la región. Tener a Globant como profesor, tener a Mercado Libre, o sea, era como un privilegio brutal. Eso me ayudó bastante a superar la etapa del conocimiento técnico, por lo menos en cada país, y entender que tenía que tropicalizar cada modelo de negocios con los que íbamos. El segundo reto bien grande fue, yo te diría que fue el de Panamá, el que tú dijiste, no vamos a entrar en todos los detalles, pero sí, un robo grande que tuvo la empresa, y yo creo que ya uno lo dice más para que se abran los ojos a aquellos empresarios y tengamos unos sistemas y unos controles mucho más fuertes, mucho más robustos. Ese es otro tema para otro podcast, pero hay que hacer énfasis. Nos puede robar y a veces quien nos roba es la persona de más confianza. De acuerdo. Yo tuve una experiencia muy dura en un momento en una empresa privada que corría, que hubo un robo del contralor. No, igual que yo. Y yo creo que es difícil, porque primero son de confianza, segundo, tiene que haber más de uno para robar, porque la sofisticación de nuestro robo fue tan grande que prácticamente participó un equipo completo de Panamá en ello. Y se dio con una tormenta perfecta porque pues, estábamos también nosotros cambiando de sistema, llegaba toda la contabilidad en Excel. Pues los Excel de la vida, los numeritos son los que tú quieras presentar. O sea que, pero lo que fue un momento oscuro y donde afortunadamente la banca en Puerto Rico y pues de verdad Banco Popular
Nosotros teníamos 30 días para contestarlo y nos dio la oportunidad de simplemente, yo le digo, abrirnos la pluma, porque ellos no me cuestionaron nada. Ellos simplemente me dijeron, confiamos en ti, que te vas a recuperar, así que sigue trabajando tu operación business as usual. Y Banco Popular me dio un voto de confianza extraordinario, porque pudo haberme cerrado la operación y cerrar el negocio. Pues fue de una magnitud, recuerdo. Fueron muchos millones. Y muy bien dicho de Banco Popular, porque Banco Popular ha sido una institución que ha estado al lado de los empresarios puertorriqueños en los momentos difíciles. Y de nuevo, volvemos. O sea, los empresarios tenemos que entender que esto no es una promoción a Banco Popular, pero el mejor banco es el que te presta y el que confía. Porque la otra opción es irte a buscar sharks allá y esos te van a costar más. Y no te van a dar las mismas guías de un banco. Y no te van a perdonar ninguno. Se van a quedar con tu empresa en 5 segundos. Entonces, de nuevo, no es que esos modelos no funcionan, pero si tienes un modelo y tienes alternativas para todavía estar dentro del modelo de banca, pues úsalo. Y yo creo que en nuestro acompañamiento el banco ha hecho varias cosas. Uno, organizarnos, estructurarnos, enseñarnos a tener una gobernanza mejor con una estructura corporativa que respondiese mucho más fácil a que ellos tuviesen también acceso a información fiable. 2, nunca le mientas al banco. Y tercero, o sea, edúcalo. Cada 6 meses siéntate con tu banquero a decirle dónde estás y qué es lo que estás haciendo. Y en tiempos malos también se lo dice. Porque entonces vas a tener credibilidad siempre. Y la tercera, yo creo que el tercer hito más importante fue, lo estoy viviendo, pero fue determinar si vendía la empresa o me quedaba con ella. Y la convertía probablemente en una empresa familiar. Empezaba a mirar cuáles eran las opciones y coquetear con la idea. No es una decisión fácil. No, para nada. Una decisión que hay personas que no la pueden enfrentar. No, para nada. Fue un proceso doloroso. Estuve 6 meses cerrada en un plan estratégico. Fui a España, a Sevilla, el año pasado en CEAPI, el Consejo de Empresarios de Iberoamérica, que desarrolla Nuria. Fui a ver las empresas familiares y a ese congreso para empezar a conectarme con el tema, empezar a entender cuáles son las implicaciones, cuáles son las responsabilidades de convertirnos en una empresa familiar. Y la realidad es que tengo mucho entusiasmo por eso. Sumé más gente a mi equipo de trabajo. Se eliminó lo que eran departamentos tradicionales como el departamento comercial de ventas y se integraron un equipo de personas multidisciplinarias, expertos en unas áreas. En STEM, pues me traje a el vicepresidente global de Amazon, Javier Murillo está con nosotros, se sumó con nosotros para correr Costa Rica y correr la parte comercial. Tienes alianzas en España. Tengo alianzas en España. Traje a Carlos Vélez, Carlos Rivera Vélez, que viene del sector farmacéutico con roles de liderato brutal. De la industria farmacéutica. Dirigió la Asociación de Industriales. O sea, lo que hice, Oriana viene de Samsung, está en Dominicana, es mi gerente general de Dominicana. O sea, No, yo estoy viendo un Brenda Marrero 3.0 porque se ve, está convirtiendo en una multinacional desde Puerto Rico. Eso me lleva a qué ventajas y qué recomendaciones tú le darías a otras empresas. Obviamente yo promuevo la ley 2022 y le digo a todo el mundo que la ley 20 es para los puertorriqueños. Porque te da una competitividad increíble que no tiene más ningún rival. No, de acuerdo. Estás operando dentro del sistema norteamericano y estás pagando bien pocas contribuciones. Así es. Para competir en todos esos países donde una de las cosas que he aprendido, también me puedes comentar, que te sofistica, tú lo mencionaste, es aprender el cambio de moneda. Eso nosotros no estamos entrenados. Y hace una empresa más sólida el tener esa expertise. Sí, no, y oye, hay mucha complejidad. Cuando nosotros comenzamos, la primera administración, yo creo que del presidente actual Donald Trump puso el GILTI. El GILTI, yo decía, eso no me toca a mí porque eso es para multinacionales. Y tuvimos que rehacer toda la contabilidad y las planillas del GILTI, que me las hace mi contable, es como 400 páginas de reporting, de todo ese reporting que tenemos que hacer los ciudadanos americanos que estamos haciendo negocios fuera de Estados Unidos y de la jurisdicción americana. Los
transfer pricing, los estudios de precio de transferencia y cómo los gastos, o sea, hasta cuánto es el máximo que podemos, ¿verdad?, hacer estos intercompany, o sea, el compliance, cambios de moneda, cómo son las fluctuaciones, o sea, todo ese cumplimiento que, ¿verdad?, nos hablan de la parte rosita de exportación de servicios y vamos a exportar fuera de Puerto Rico y la realidad es que tenemos que llevar el mensaje de que es extraordinario. Sobre todo tenemos una región que hay muchas oportunidades, más allá de Estados Unidos, siempre lo vamos a tener y fabuloso exportar en Estados Unidos. Nosotros o sea, estamos tratando de abrir operaciones en Carolina del Norte. Esta es la segunda vez. Carlos Rivera tiene eso de encomienda en Raleigh, porque el mercado americano es un mercado maduro y altamente sofisticado y tienes que ir con una propuesta de valor bien compleja. Como decía alguien, eso es ir a bailar en la casa al trompo. Es correcto, es correcto. Eso es parte de ¿verdad?, de nuestra visión y queremos lograrlo este año y queremos ser exitosos este año y pues hemos ahorrado también. O sea, el ser empresario y quizás empezar a crecer dramáticamente te trae otras responsabilidades bien chulas, pero sobre todo tienes que ser bien cuidadoso con tus finanzas, ya tu mundo se transformó y tú tienes que sumergir con tu banco, con potenciales inversionistas, socios de negocio que vengan a contribuir a sumar directamente, ya sea con experiencia o con dinero, pero tienes unos retos chulos que valen la pena pasar por ahí. Veo que te brilla la cara Sí. cuando hablas de eso. Y pienso, y me corrige, es lo que me ha pasado a mí en mi carrera. El día que las cosas se tornan ya muy rutinarias y aburridas, pues o uno inventa algo porque puede seguir creciendo o se sale. Así Pero es. hay que tener esa ilusión de estar creando, ¿verdad? Hay que enamorarse de lo que uno hace. Y todos los días no son fáciles, o sea, no son, pero como estás tan enamorado, como tienes tanta pasión, cuando pasan situaciones, ves siempre el vaso lleno. Sí, pues Dices, sabes a esto va a dónde pasar. quieres llegar y puedes Claro, llegar. claro. Y de nuevo, la actitud positiva, yo no sé, es como tú vas fluyendo, tiene como una vibra que tú atraes cosas buenas siempre. Y cuando tienes un equipo tan brutal como el mío, nos pasan cosas buenas todos los días, de verdad. Y nosotros lo disfrutamos mucho, mucho, mucho. Una pregunta más antes de llegar al blueprint. ¿Has manejado la selección de talento de algún gabinete, algún municipio, del mundo público? Mira, siempre le digo, cada vez que, ¿verdad?, pasan las elecciones y yo creo mucho en la democracia pues uno siempre tiene la ilusión del que entra nuevo, no importa si es verde, azul, amarillo, pues es una ilusión de que hay unos aires de transformación y siempre me le he puesto a la disposición a los gobernadores de encontrar sus mejores recursos y sus mejores talentos y lo hago libre de costo. O sea, no quiero que me paguen por eso, simplemente, o por lo menos que pasen por los procesos de sedazos fuertes que nosotros tenemos y herramientas fuertes. No se ha dado nunca, con excepción de la Junta de Control Fiscal. Es lo más cerca que he estado cuando se creó la Junta con Yaresco. Nos contrataron para crearle o sea, todo el staff, todo el management, que en aquel momento pues eran también muchos muchachos bien jóvenes, porque no teníamos demasiado budget, no había mucho presupuesto y buscábamos los mejores talentos de las mejores universidades para reclutarle para ser analistas y demás. Y se le dio una pista a estos muchachos que hoy día pues Sebastián está en desarrollo económico. Sí. Hay muchos que han salido de la Junta de Control Fiscal en esa época que son extraordinarios. Así que esa fue durante ese periodo mi oportunidad de lo más cerquita que he estado al gobierno. Te voy a dar un pensamiento. Este es un tema para profundizar de nuevo en otro podcast. Pero mis experiencias en 2 rondas en el gobierno, en puestos donde he supervisado mucha gente, he reclutado. He tenido compañeros a nivel de gabinete, a nivel de la llamada Fortaleza y su equipo. Uh-huh.
Yo he notado que he conocido a la gente más extraordinaria, más auténtica, pero también he conocido a la gente con más problemas de ego, de no saber hacia dónde quieren ir, con los mayores problemas de personalidad. He visto ese extremo. ¿Tienes algún pensamiento? Mira, yo creo que nuestra cultura sale de lo que tú acabas de ver en el gobierno, de lo que tú viste. Nuestra cultura es una cultura de nosotros. Es más fácil que el policía llegue y te cierre el negocio que llegue el de permiso para que tú puedas abrir el salón de belleza o el puesto de gasolina o Entonces, de nuevo, el tener un país donde el ser el policía de lo malo, eso tiene una palabra, no es es punidad, donde tenemos como, estamos todos pendientes. Una mentalidad de policía. Es la mentalidad de policía donde todos estamos pendientes al no se puede. En vez de la mentalidad de cómo podemos hacerlo. Tú llegas a cualquier sitio a buscar servicios y probablemente la primera respuesta que te dicen es no, sin todavía tú terminar la oración de lo que tú le vas a pedir. Y el servidor público ha cambiado dramáticamente, yo creo que porque también está cansado. No porque nació así, sino porque se cansó del que lo maltrataran también y demás. Pero tú llegas a cualquier sitio a buscar servicio y es no. Y el sistema está alambrado para que ese que te dice que no sea el exitoso. Porque ese es el que tiene el poder, el ego. Ese te cierra el negocio, ese va allí y te dice que no se puede. Y no se arriesga en ayudar a nadie y entonces no. Entonces, no del problema. otro lado tienes a los que, oye, llegan al gobierno y todo el mundo llega con mucha ilusión. Yo creo que todo el que llega y lo nominan para un rol, y sobre todo roles de gabinete ¿verdad? Y los equipos de esos jefes de agencia, yo creo que todo el mundo, cada 4 años, todo el mundo llega con la ilusión de apoyarle, contribuirle, de hacerlo mejor. El sistema se los come porque no hay una visión de país. Porque si todo el mundo supiera para dónde va, todo el mundo por lo menos se levanta todos los días por la mañana a ver su granito de arena. Y yo creo que mientras se quede solamente ahí en que esta agencia es buena, pero estas 4 no, no le hacemos un bien al país. Este es un tema que yo estoy seguro que vamos a profundizar. Pues precisamente por eso yo fundé una academia digital y la fundación que tú estás apoyando tiene envuelto a cambiar la mentalidad, crear comunidades que empiecen a ver el mundo diferente, no del no se puede, sino del cómo vamos a hacerlo. Y darle esa dirección y ese cambio de mentalidad de abundancia, que quizás el haber sido pues lo que hemos sido, tipo de colonia por tantos años, hacer a un ser que esté pensando nada más que en la escasez. Así que yo creo que es algo que compartimos, que tenemos que tomar liderato en decir que sí se pueden hacer las cosas. Hay que llevar el mensaje de ese cambio de mindset, pero hay que proveer, hay que tener las condiciones también. Porque el empleado que llega a cualquier agencia y llegue, hoy yo me voy a hacer la diferencia y no tiene las condiciones, se va a frustrar. Entonces yo creo que el hecho de que los gobiernos todos, en general, solamente se reúnan para hablar de lo malo en privado y de lo bueno en público, y no haya una reflexión de cómo queremos correr esto que se llama gobierno para beneficio de todos los que vivimos aquí. Y todos los constituyentes, pues las elecciones son cada 4 años. En el medio es ejecutar un plan estratégico de país y todas las organizaciones profesionales. Aquí no se pueden hacer más planes. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Aquí el rol de un gobierno central es inspirar. Sí. Y es
o sea, crearle la visión de un sueño de país, el que sea que querramos. Y dejar al sector privado que haga más y no interferir innecesariamente. Sí, el sector privado de cierta manera está sobreregulado y eso lo sabemos. Pero más allá, el sector privado también es tímido en entrar ahí. Como dice Manolo Porque Sidre, hay que privatizar el sector privado. es correcto, es correcto. Yo he sido muy crítica del sector privado porque somos muy tímidos y mucho hay dedos amarrados porque tenemos un gobierno demasiado grande con mucha plata y todo el mundo tiene un contrato y eso está bien, pero ¿qué vamos a hacer después de eso? Pues Brenda, mentes a la obra y gracias a Dios tenemos a Brenda Marrero y asociados. Te puedo mencionar que Red Venture tiene una iniciativa de una academia para servidores públicos. Me encanta. La academia del 1 del 1 que yo he fundado va digitalmente a crear comunidades con mentalidad de abundancia. Una última pregunta, el blueprint. El día de mañana la ciberseguridad no funciona y se te borra todo lo que hay en Brenda Marrero Asociado y tienes un papel en blanco. ¿Cómo tú empiezas tu blueprint? ¿Qué para ti es algo indispensable que no permite ni argumentación? Familia. Familia. Yo creo que mi blueprint es la fortaleza que me da mi familia. Mis hijos y mi familia, mi entorno familiar. Las amistades que he ido cultivando a través de la vida, pero ese papel en blanco comenzaría con seguir fortaleciéndolo, la familia. Después de eso, tú haces lo que tú quieras en la vida. Gracias, Brenda, por participar en el Blueprint. Estoy seguro que inspirarás a mucha gente más. Ay, gracias por la oportunidad, de verdad que sí. Lo disfruté bastante, mucho, mucho, mucho. Yo también. Gracias. Bien.